Hoy día vamos a hablar sobre un bautismo merecedor. Amén. Diga conmigo, un bautismo merecedor. Amén. Estamos en la lección número 3. Apunte si tienes un cuaderno, apunte para que usted, cuando alguien le pida que le hable la palabra de Dios, háblale de esto, porque este es el inicio de todo creyente. Y gloria sea al Señor. Vamos a empezar esta preciosa enseñanza. Amén. ¿Para qué? Para que la iglesia cada vez más conozca a su Señor. Donde que estás, inclina tu rostro y vamos a decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, en esta noche. Usted dile: abre mi corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Necesito, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en este lugar. Ponga tú, Señor, entendimiento, Señor, sobre tu palabra, para que, Señor, cuando yo explique, Señor, tus hijos entiendan, y los que, Señor, van a estar, Señor, procediendo a tomar este paso digno, Señor, de poder bautizarse, seas tú mismo, Señor, presentando una nueva vida, un nuevo camino para aquellos que toman esta decisión. Asimismo, Señor, bendiga este mensaje hasta donde que va a llegar, hasta donde que nos va a escuchar, Señor, al creyente. Esta grabación seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno conforme a tu palabra, que ha dicho, Señor, que este evangelio será predicado todo el mundo, en todo el continente. Señor Dios, en el nombre de Jesús, habla tú, Señor, puesto aquí delante de tu pueblo. Amén. Y a su nombre, dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Hoy la lección lleva por título: un bautismo merecedor. ¿Y qué es eso, pastor? Un bautismo merecedor. Vamos a empezar descifrando. Amén. La palabra merecedor quiere decir digno, honesto, quiere decir verdad, de corazón. ¿Cómo sería lo contrario? Un bautismo deshonesto, un bautismo desconocido, un bautismo desleal. A su nombre. Pero hoy yo quiero que usted, como creyente y como miembro, entienda que Dios nos presenta una nueva vida, pero a través de ciertos requisitos, de ciertos pasos que, como hijos y como aceptantes de la palabra de Dios, necesitamos que cumplir. Amén. Quiere decir, hermano, que el creyente se está bautizando dignamente. Diga conmigo: el creyente se tiene que bautizar dignamente. Como alguien decía, pues si tiene las cosas es porque sufrió para lograrlo, se ha sacrificado. Amén. Y si uno es pastor, es porque también lo ha luchado. Por ejemplo, a mi hermana Nancy ve fácilmente de ahí, ¿no? ¡Wow! Debe ser sencillo tocar teclado. Pero si usted ve detrás de ese dominio de las teclas, detrás de ese conocimiento, de esa comunicación que uno tiene con el instrumento, usted va a enumerar quizás sufrimientos, oraciones, ayunos. O sea, detrás de cada talento, cada don, hay un sacrificio. A su nombre. Y detrás de cada vida hay algo que le marca esa vida. Si yo veo los líderes santificados, levantándose, consagrándose, detrás de ello hay una lucha. No todas las vidas son iguales. Dentro de la iglesia hay uno que está resaltando más, hay uno que está orando más, hay alguien que está ayunando más, hay alguien que está escudriñando más la Biblia, y ese se le nota. Pero detrás de cada logro hay un sacrificio. Es digno de lo que uno hace cuando, ¿qué? Cuando uno entiende verdaderamente el costo de seguirle a Dios. Entonces, el bautismo merecedor significa que
el hombre, el creyente, la mujer, la hermana, se tiene que bautizar dignamente. Y esa palabra digno, porque muchas veces usted lo ha pronunciado, no soy digno, Señor, estar acá. Pero cuando uno es digno, cuando sabe que es digno de recibir eso de parte de Dios. Cuando uno está a cuenta con Dios, cuando uno está cambiando en el Señor. Pero si uno está pecando, si uno está renegando, si uno está todavía acercándose, hermano, cuando usted sale a Huachipa, a la cruz, ahí está un imagencito, y todo el mundo cuando pasa se hace unos señales, y quizás usted pasa, ve eso, no, Diosito está acá, entonces tú también. Gloria sea al Señor. ¿Usted ha hecho alguna vez eso? Entonces dale glorias a Dios. Señor, perdóname, dice el... Tristemente, hermanos, algunos creyentes han tomado el paso para que se bauticen, pero sin entender lo que Dios está pidiendo y lo que Dios quiere dar. Hoy quiero enfocarme en estas dos palabras. Diga conmigo, lo que Dios está pidiendo y lo que Dios quiere dar. Amén. Y en esos dos puntos quiero en este culto enfocarme. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han bautizado sin entender qué era la nueva vida que Dios presenta? Sin entender que tenías que casarte. Sin entender que tenías que dejar las cosas malas. Sin entender que cuando uno se bautiza y es miembro, entonces hay obligaciones que cumplir. Pero a veces, pastor, yo quiero bautizarme, pero no quiero asumir las obligaciones. Dígame usted, ¿hay algún hijo que vive dentro de una casa y no quiere hacer caso a papá? ¿O no quiere hacer las reglas de la casa? ¿Hay algún trabajador, hermano, que empieza a trabajar en una empresa y entra a trabajar y quiere ser de jefe, otro día de supervisor, otro día de barrendero, otro día de cargador? No, cada uno, diga conmigo, cada uno, cuando entra a una casa, tiene obligaciones. Y nosotros que entramos a la nueva casa, al nuevo hogar, tenemos obligaciones. Y eso tenemos que saberlo. Punto número 1. Lo que Dios está pidiendo. Porque ya no voy a hablar del bautizo, ya no voy a estar repitiendo la lección 1. Por eso tome apunte. Y si acaso no trajo lapicero, esta enseñanza se le está subiendo a las plataformas de las redes sociales, al YouTube, y también, hermano, usted puede escucharlo. Antes que esté escuchando la prédica de algunos sectas, escucha lo que es la doctrina, la enseñanza. Amén. Entonces, vamos, Miqueas, capítulo 6, versículos 6 hasta el 8. Punto número 1, lo que Dios está pidiendo. Dile al que está a tu lado. Miqueas, ¿dónde está? Antiguo Testamento, casi terminando. Sí, ubicado. Los que no tienen, no se preocupe, solo escuchen. Miqueas capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 8. Cuando una persona acepta a Cristo en su vida, y le decimos a todos, cuando usted ha aceptado a Cristo en su vida, entonces usted tiene que saber qué quiere Dios de ti. Y Miqueas dice en el capítulo 6, versículo 6, y vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo, palabra de Dios. Amén. Dice la palabra en el versículo 6: con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. 8, ¿qué dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Repita esas 3 últimas estrofas que dice: hacer justicia y amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. ¿Cuánto pueden darle glorias a Dios? Gloria sea al Señor. Tome asiento y siéntase contento. Y póngase las pilas, hermano, para que no se duerma. Gloria a Dios. Lo que Dios está pidiendo de los que se acercan a Jesús, de todo creyente. Miqueas, gloria sea al Señor. Miqueas estaba hablándole en este pasaje al pueblo de Israel. ¿Y qué tenía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel pensaba, hermanos, un pecado se puede pagar con un sacrificio. Que sus rebeliones pensaban retribuirlos con ofrendas, con holocaustos, como dice. O sea, el pueblo de Israel estaba, hermanos, en rebelión contra su Dios. Estaba saliéndose de la palabra de Dios. Habían perdido el temor de Dios y se habían inclinado a cosas terrenales. Más temían a las costumbres que a Dios. Entonces había un pueblo que se estaba distanciando del propósito de Dios. Diga conmigo, distanciarse del propósito de Dios es alejarse de las Escrituras. Es alejarse del propósito de Dios para el hombre. Entonces el pueblo de Israel, en vez de adorar a Dios, adoraba a los ídolos. Entonces en ese tiempo estaba Isaías, pero también estaba Miqueas por otro lado. Miqueas se enfoca hablando al pueblo de Judá, su rebelión, su maldad, pero también habla al pueblo de Israel, a su nombre. Entonces, y que el pueblo de Israel, ¿qué había creído? Que a través de muchos sacrificios y ofrendas podría lograr el favor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces, hermanos, y desde siempre les decía, si tú le quieres servir a Dios, Dios no quiere tu plata, Dios no quiere lo que tú tienes, tu casa. Dios no quiere lo que tú puedes hacer. Dios no quiere que tú le traigas buen diezmo. Dios no quiere eso. ¿Qué estaba pensando el pueblo de Israel? Para yo salvarme, entonces voy a dar más diezmo. Para que el Señor se calme de su ira, entonces, ¿qué quería hacer el pueblo de Israel? Vamos a hacer holocaustos. ¿Y qué dice el versículo 7? Vamos a llevar, hermanos, animales en cantidad. Vamos a hacer ofrendas a cada día. En vez de poder inclinarse a Dios, ¿qué hacía? Buscaba lo fácil. A su nombre. ¿Sí? ¿Están aquí? No se desconecte, hermano. Entonces muchos de nosotros hoy en día creemos que nos vamos a salvar haciendo obras. Cree que nos vamos a salvar comprándole un carro para el pastor. Creemos que nos vamos a salvar donando algo para la iglesia. Pero Miqueas estaba haciendo directo. Oiga, hermano, no ofrendes, no hagas holocaustos con los mejores animales. Por eso el tema es lo que Dios está pidiendo. ¿De quién? De nosotros. De a todos los que quieren recibir a Jesús. Amén. ¿Cómo podemos ganar favor de parte del Señor? ¿Hay alguien que puede participar? ¿Tan tristes? A su nombre. Mira, léelo una vez más para que entiendes. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué estaba queriendo decir? Hermano, ¿crees que Dios te va a salvar por 1,000,000 que le das para la iglesia? ¿Crees que Dios te puede salvar con 10,000 arroyos de aceite que tú le des? Yo quiero demostrar mi amor por Cristo. No te vas a salvar sacrificando a tu hijo. No vas a salvarte, hermano, si tú, gloria sea al Señor, vendes toda tu propiedad y le das para la iglesia. No te vas a salvar. Y si usted está pensando, bautizándome me voy a salvar, entonces usted también se está equivocando. El versículo 8 que dice, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué pide Jehová? Hacer solamente, dice, solamente quiere que tú hagas justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A su nombre. Mira, hermanos, cuando vemos Miqueas, tiene tres
textos claves que resalta la profecía de este siervo de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 6:8. ¿Qué cosa? ¿Qué está definiendo con el versículo 8 que estamos leyendo? ¿Hay alguno que se está dando cuenta? Está determinando qué pide Dios de los hombres. Pide que cumpla justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Entonces, cuando vemos esos tres aspectos que Miqueas resalta, le está dando una definición extraordinaria sobre la vida en Cristo Jesús, o sea, el evangelio de salvación. Porque si uno acepta a Jesús, entonces viene a convertirse evangélicos. Si una persona acepta a Cristo, entonces acepta, hermanos, lo que Cristo ha dejado. A su nombre. Pero, hermanos, muchas veces nosotros estamos confundiendo la esencia del mensaje de Cristo y nos hemos vuelto en religiosos y no en cristianos. Por eso el proceso para ser un discípulo de Cristo, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, es, hermano, entender qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Usted tiene que entender, no se tiene que volver monólogo, no se tiene que volver religioso, no se tiene que volver anatema, hermano, porque hay hermanos que repiten lo que dice el pastor y no leen la Biblia y repiten eso. Si el pastor dice, come esta piedra, entonces come usted. Si usted dice, hermana mía, no hay infierno, y usted le cree, ¿por qué? Porque no lee la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber cuál es la verdadera religión a donde que nosotros estamos asistiendo. Y Miqueas lo dice, que el evangelio, y Pablo más adelante dice que es poder de Dios. Pero Miqueas lo da una definición más clara, dándole esa sustracción de lo que dice poder de Dios en tres palabras, que es justicia, amar misericordia y, ¿qué cosa? Humillarnos ante Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es hacer justicia, es amar misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Cómo es el asunto que tú quieres? Pero tienes que saber el verdadero evangelio. A su nombre. Esa es una definición. Miqueas le da una definición extraordinaria al evangelio. El verdadero evangelio es Miqueas 6:8. Si allá por allá, hermanos, vemos hermanos que no tienen misericordia, que no tienen amor, que no tienen, hermanos, respeto, entonces no es evangelio. Para ser evangélico, usted tiene que saber hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. A su nombre. Entonces mira lo que estaba diciendo Miqueas. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Ya que no hay pregunta, continuamos. Lo que Dios está pidiendo es justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Pero eso lo vamos a revertir. O sea, ya no sería primero justicia. Primero sería humillarte ante Dios. Y con eso empieza el proceso de un nuevo creyente. ¿Qué pasa, hermana? Para que te bautizas, tienes que saber humillarte ante tu Dios. Y para ello, ¿qué quiere decir? Humillarte ante Dios significa arrepentimiento. Humillarse ante Dios significa arrepentirse. Y vamos en Mateo 3:2, ¿no? Juan el Bautista empezaba a predicar el arrepentimiento diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Una persona que acepta por primera vez a Jesús en su vida tiene que
arrepentirse. Porque el evangelio era justicia, amar misericordia y a humillarnos ante Dios. Y para cumplir, para poder estar en esa religión que Cristo dejó, tienes que saber, número uno, humillarte ante tu Dios. ¿Cómo hacemos? Su pregunta de la hermana Dulce. ¿Qué es humillarse ante Dios? ¿No, hija? Esa es tu pregunta. Entonces, humillarse ante Dios es arrepintiéndose. Para entrar a la casa de Dios o al reino de Dios, uno tiene que arrepentirse. ¿Qué dice Mateo 3:2? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿verdad? Y decía, arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué crees? ¿Que el que no entendió se bautizó? Era antes, ¿sí o no? Si uno tenía que pasar delante porque de verdad estaba convencido, sí, a su nombre. Es reconocer. Humillarse ante Dios es reconocer, diga conmigo, reconocer nuestros delitos, nuestras acciones, nuestras prácticas malas. Ese es humillarse ante Dios, reconocer. Por eso no todos reconocen. O hay algunos que reconocen, pero no se arrepienten. ¿Usted ha sido sicario, hermano? Sí, pero Dios me ha salvado, pero no se arrepiente. Confiesa, pero no se arrepiente. El arrepentimiento, hermano, es un estado del ser humano donde los cuales, hermano, uno es culpable y el corazón empieza a reconocer esa falta. ¿Qué crees que, hermano, un sicario, hermano, matar a una persona es ser feliz? Los que no tienen a Dios, hermano, cuando usted no tiene a Dios, hace lo que quiera, daña, engaña, pega a su esposa como si la nada. Pero cuando a Cristo lo tiene en su vida, usted empieza a ver que eso no está bien. A su nombre. El arrepentimiento es eso, quebrantarse, reconocer, culpabilizarse de todo lo que hemos hecho, lo malo. Y después de eso, Juan el Bautista predicaba antes, y cuando Cristo vino también predicó sobre el arrepentimiento. Mateo 4:17, el Evangelio, que dice, Jesús empezó a predicar también. 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo enseñando, hermano, en su condición 100% hombre y 100% Dios, predicando a la multitud que se arrepientan. ¿De qué? De sus malos caminos, de sus malos pensamientos, de sus malas conductas que haya tenido el hombre. A su nombre. ¿Qué más? En Lucas capítulo 24:17, otra vez Jesús le dice, arrepiéntase. O sea, una persona que tiene el pecado, la confiesa y después se arrepiente, le pide perdón y Dios escucha ese clamor. Entonces, al instante está practicando humillarse ante Dios. Pero si alguno no quiere confesar su pecado, no puede humillarse ante Dios. Hay algunos que han confesado, pero no todo, solo una parte. Y a veces el hombre tiene la naturaleza de seleccionar lo bueno, lo que a él le conviene. Por eso, si usted está pensando bautizarse, iniciar una nueva vida en Cristo, hermano, entonces tiene que arrepentirse de todo corazón. A su nombre. Aún Pablo decía en Hechos capítulo 2:38, arrepiéntase. Si antes eras ladrón, ya no lo seas. Si antes te gustaba criticar, ya no lo hagas. Si antes le servías a los dioses ajenos, a los ídolos, ya no lo hagas. A su nombre. Entonces, Pablo decía eso. Arrepiéntase para que sea perdonado sus pecados. Y que para que pueda recibir el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. O sea, reconociendo ante Dios de nuestros pecados, confesándolos y apartándonos de esos pecados.
Por eso el título de la lección es un bautismo merecedor, dignamente, honestamente. Y tienes que saber que yo soy tu Dios. Y tú tienes que saber. Y después el otro asunto es lo que Dios quiere dar. Pero eso voy a tocar mañana en el ayuno. Amén. Entonces, número 1, humillarnos ante Dios es arrepentirse. Y si usted quiere formar parte de la familia de cristianas, usted tiene que saber los requisitos. Dios, número 1, está pidiendo a todos, porque Jesús dice, yo invito a todos. Por eso Jesús en este tiempo está invitando a todas las personas que sean parte de Él, que formen parte de su pueblo, a su nombre. Pero les está pidiendo algo, que se arrepientan y que se humillan ante Él. Desde ahí empieza la nueva vida de un creyente, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Ahora, una vez que una persona ya está conociendo arrepentirse, a humillarse ante Dios, hermano, entonces el siguiente paso es amar misericordia. Y esto vamos a entenderlo con el Evangelio San Lucas capítulo 10, versículo 30 hasta el 37. Hay una parábola del buen samaritano. Amén. Pero antes de eso, ¿qué es misericordia? Usted va buscando, pero sus oídos al tanto. Amén. ¿Cuándo es tener una misericordia? Eso me hace recuerdo, hermano, cuando mi padre, a veces mi mamá se le pasaba la sal en la sopita y estaba un poquito salado. A veces uno preocupada, asustado, que va a llegar borracho. Y una vez mi papá le echó la cara con la sopa, a su nombre. Pero en esa situación, hermana Viviana, ¿cómo tú aplicarías misericordia? No reaccionando, ya. ¿Qué más? Diga conmigo, ya ves, ya está aprendiendo. Entender, ser comprensiva. La misericordia, hermano, es la disposición que el ser humano tiene para compadecerse. Por eso, si usted ve así y te dice, amor, no me han pagado, no te preocupes, amor, a lo menos te estás compadeciendo, le estás comprendiendo. Amén. Entonces la otra cara sería, hermano, no comprenderlo, echarle en la cara y botarlo. No me traes, si no me traes caldo con presa, no me vienes a la casa. Esa sería la otra parte. Pero la misericordia es eso, a su nombre. A ver, vamos con el ejemplo que pasaba en Lucas capítulo 10, versículo 30 y 37. Y Jesús estaba ahí enseñando. Y siempre los maestros de la ley les gustaba seguir a Jesús por donde que vayan, no por la palabra, sino con la intención de acusarle. Como eran conocedores, hermano, los escritos que habían dejado los profetas, entonces ellos sabían de derecha a izquierda y se lo sabían de memoria todo. Y querían probar. Entonces estaban allí y le preguntaron, Jesús, ¿qué dice? Gloria sea al Señor. Aquí dice el 25, un intérprete de la ley levantó y dijo para probar al maestro, o sea Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La misericordia, ¿con quién se tiene que aplicar? Con el prójimo. Hay hermanos que les debe un sol y por un sol, hermano, usted pierde la amistad. Hay suegras que tienen sal, pero la nuera no tiene sal y no quiere compartir. Misericordia, ¿con quién tenemos que aplicar? Tienes sobrinos, hermanos, que están pasando necesidad y no tienes capaz de darle algo. Tienes familiares que están en problemas y no eres capaz de apoyarlos. A su nombre. Misericordia. Nos hemos olvidado de eso. A su nombre. Por eso dice, bien has respondido.
Jesús, ¿qué le dijo? Mira, un hombre descendía de Jerusalén, de Jericó, y cayó en manos de ladrones, las cuales le despojaron. Hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió a un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Y usted sabe la parábola. Pasó el sacerdote, le ayudó. ¿Por qué? Porque estaba medio muerto, estaba en mal aspecto. En todo, la misericordia no se aplica, hermano, solo con los que te cae bien. La misericordia es con todos. Dile al que está a tu lado, la misericordia es con todo. No importa, hermano, que es tu vecino, pero no le quites el terreno. Misericordia a su nombre. Pasó el sacerdote, supuestamente el que era religioso. Supuestamente era, entre comillas, el hermano que siempre va al culto. Al evangélico no le determina que cuántos días va al culto, le determina qué fruto le está dando. Por eso cada culto que tú vengas, no lo hagas por simplemente diversión, compromiso. Hazlo porque realmente necesitas de Dios. Por eso, ama misericordia. Si no tienes misericordia, no importa, hermana, cuántos años estamos, hermana Nancy, pero si no tienes misericordia, el camino donde vamos no es el adecuado. Hay un dicho que dice, uno cuando se vuelve viejo se vuelve aburrido, mediocre, avaro. Y muchas veces eso funciona en el lado espiritual. El hermano que recién se ha convertido, hermano, es amoroso, es bueno, sabe saludar, sabe orar, está tranquilito en el culto, ¿sí o no? Pero el que está años, ya no le importa. Ese texto ya me lo sé. Y muchas veces eso ¿dónde se demuestra? En la casa. Acá yo veo hermanos que no lo toman importancia. Misericordia. Por eso hay hermanos que ya son viejos espiritualmente, no físicamente. Viejos espiritualmente y son codiciosos, ávaros, no tienen temor. Por eso Jesús dijo, sí, es necesario que ustedes se vuelvan como niños. ¿Por qué? La niñez espiritual es el primer amor. Por eso yo desearía, hermano, que usted no pierda su primer amor. Porque en el primer amor usted llora, usted canta, usted le busca a Dios. En el primer amor usted obedece la palabra. Pero cuando pierde el primer amor, usted ya es como piedra, no siente nada. Por eso tú vuelve a tu primer amor. Gloria sea al Señor. Juan en Apocalipsis escribía la visión que tenía sobre las iglesias. Y presentaba, hermanos, diferentes iglesias. Hay alguno que trabajaba. Hay alguno que se esforzaba. Hay alguno que oraba. Pero hay alguno que había perdido su amor. Había perdido, hermano, la misericordia. A su nombre. Entonces, seamos misericordiosos. Si un líder no es misericordioso con su familia, con sus seres, con su mamá, con su papá, de nada sirve. Santiago 1:27, ¿qué dice? Hay muchos que no han entendido el ser cristiano. Por eso al inicio decía, tristemente, hermanos, algunos creyentes, algunos cristianos han tomado el paso a bautizarse sin entender lo que Dios quiere dar y lo que Dios está pidiendo. Producto a eso va a haber, ¿qué cosa? Muerte espiritual, enfriamiento. La iglesia, hermanos, no crece. Para que una empresa pueda tener éxito, hay que ponerle buena base. Para que una casa, hermano Enrique, soporte terremoto, soporta, hermano, huracanes, hay que hacerlo de buen material. Hay que ponerlo fierro. ¿De cuánto, hermano Luis? De 1 pulgada, hermano Walter. Hermano, no importa que le sacuda, va a quedar a esa casa intacta. Pero si lo pones, hermano, solo fierro de media, esa casa no va a soportar ni un movimiento. Patea al pastor y se va a tumbar. Para que una iglesia crezca y está fuerte, bien cementada, necesita de buenos cristianos. La base es la esencia del éxito. Para que un cristiano se mantenga, para que sea cristiano dignamente, tiene que saber lo que estamos hablando esta noche. Tener buen cimiento. Dígale al que está a tu lado, tienes que tener buen cimiento. Tienes que tener misericordia. Tienes que tener arrepentimiento. Tienes que tener justicia.
Si no tienes esos, ninguno de los tres, hermanos, usted está pintando por las puras. No te vas a salvar por lo que asistes a alguna congregación, por lo que tú perteneces a la iglesia más grande del mundo. No, hermano. Lo que te va a salvar, hermano, es tus frutos. Es lo que tú practicas. A su nombre. ¿Qué dice Santiago 1:27? El verdadero significado, según Santiago. ¿Qué cosa? La religión pura y sin mácula. Mira, la religión pura y sin inmácula delante de Dios, Dios Padre, es esta. Escucha. Visitar a los huérfanos. Visitar a los huérfanos. A su nombre. ¿Qué tan importante es papá y mamá dentro de los hijos? Es mucho importante. Y el verdadero evangelio de Cristo es, hermano, ¿qué cosa dice? Visitar a los huérfanos. El huérfano es aquel que no tiene papá, aquel que no tiene mamá, aquel que no tiene amor. Hay hijos que tienen papá, mamá, pero no tienen amor de ellos. Hay hijos, hermanos, que no tienen salud, que no tienen bienestar, que no tienen paz, como dijo hermano Junior. Aquellos que están afuera y a todos los que nos están escuchando, si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes amor, no tienes paz, no tienes felicidad, entonces usted es un huérfano. ¿Y cuál es la verdadera religión? Dice según Santiago, es visitar a esas personas que no tienen. A su nombre. ¿Qué más? A los huérfanos. Y a las viudas. A las viudas en sus tribulaciones. ¿De qué te sirve que tú, y esto para los músicos, de qué nos sirve, hermano, tocar teclado si no aplicamos lo que dice Santiago? ¿Qué determina al cristiano? No es la frecuencia de su asistencia, es lo que hace. Así que desde ahora empieza a visitar a los huérfanos. Por eso a las mamás les he dicho, madres, ustedes, hay alguien que necesita amor de mamá. ¿Y cuántas veces le ha visitado? Ni uno. El evangelio es práctico. Las viudas. ¿Y por qué no le visitas? ¿Por qué no le das un vasito de agua? Tienes que impresionar con lo que tú tienes, con la de la casa. Pero cuando usted lo haga, no lo hagas públicamente. Hágalo en secreto. Ni por último que se entere el pastor. Hágalo secretamente. Por eso Jesús ve lo que hace en secreto, porque te recompensa públicamente. A veces uno visita la casa, hermana, ven, selfie, ¿no? O está dando 1 kilo de arroz, hermano, agarra y para tomarte foto. Amor, toma foto. No sea publicano, sé humilde. Si Dios te da muchas cosas, si Dios te permite hacer muchas cosas, es para ti. El pastor no se va a molestar si tú haces estas prácticas, pero si haces otras cosas, ahí sí intervengo. Oh, maravilloso Dios. Amén. Santiago dice, a los huérfanos y a las viudas. Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es la verdadero evangelio que te va a salvar, hermano. No es la iglesia, no es la denominación, no es el pastor, no es el profeta, es lo que tú practicas. ¿Ven? A su nombre. Póngase de pie. Pero hasta acá, yo no sé cuánto tiempo vamos en el Señor. Yo no sé desde cuándo estás en los caminos de Dios. Y para los que se van a bautizar, buena decisión estás tomando, pero practica estos pasos para que no te alejes mañana. ¿Por qué los jóvenes se bautizan sin saber cuál es la intención, el propósito? Crecen 1 o 2 años en la iglesia, después se van al mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es bautizarse. A veces la responsabilidad recae sobre los pastores, sobre los líderes que enseñan la palabra de Dios. Yo sé que cada uno daremos cuenta y seguiré esforzándome en hablarles lo que puedo. Yo deseo que ninguno que se bautice se vaya mañana. Yo desearía que ninguno que está aceptando a Jesús públicamente un día caiga de la gracia.
O si cayó, hermano, que se levante. Que reconozca a Dios. Yo no quisiera, hermano, a las hermanas casándose y luego divorciándose. Hay muchos que no han entendido por qué se están bautizando. Por eso a los adolescentes, a los niños que están acá, no lo puedo bautizar. No lo puedo decir, hermanito, bautízate. Hermano, acá hay casi 2, 3 bautizantes. Pero por esos 3 vamos a ir toda la iglesia. Por esos 3 es la que nos vamos a ir a celebrar juntamente con los ángeles. Por eso necesitamos entender, si hoy tú estás escuchando esta palabra, el verdadero cristiano es aquello que hace estas 3 cosas. Humillarse ante Dios, amar la misericordia y practicar la justicia. Usted ha escuchado. Empieza a hacer estas cosas. Ya te humillaste, te entregaste a Dios, entonces tienes que ser misericordioso. Ser misericordioso, que era la disposición de compadecerse de los demás. En tu familia hay hijos, hay nietos, hay huérfanos en tu comunidad, hermano. ¿Sabes? Acá mi hermana Nancy sabe cuántos huérfanos hay en Unión Perú. Igual hermano Lizardo, hermana Ruth, sabe cuántos hay en casa, cuántos huérfanos hay. Y a veces nos independizamos y nos olvidamos de ellos. Por eso siempre les dije, ama. Tu prójimo es ellos son tus prójimos. La misericordia es entre nosotros. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche. Por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra. Y por todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Señor, seas tú, Señor, tocando los corazones. Seas tú, Señor, enderezando los corazones. Para ti nada es imposible, Dios mío. A nacer de nuevo. Para ti nada es imposible que el hombre viejo puede cambiar. Para ti todo es posible cuando un corazón dispone. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, redarguye cada corazón, redarguye cada mente, cada conocimiento. No importa cuál fuese su estatus, no importa cuál fuese la condición, su posición. Señor, tú amas al humilde de corazón.